¿Usted cree que la elección popular va a lograr que los juicios duren menos tiempo? ¿Y usted cree que los electores van a tener el tiempo de revisar 36 opciones para ver cuál es el mejor perfil para elegirlo? Me refiero a su carrera, a si es un agente honorable, a diversas causas para poder motivarse a votar. ¿Usted cree que el elector tendrá esa posibilidad de elegir, que van a estar ahí decidiendo entre 6 papeletas por colores y después escoger entre 36 opciones, jueces y magistrados que no saben a qué se dedican, que no saben su especialización y no saben qué van a hacer, porque en su vida pues no ha tenido necesidad de saber cómo está construido el Poder Judicial en el ámbito federal y local, que son muy diferentes? Son 2 preguntas en realidad. Gracias. Adelante, senador. Gracias, presidenta. Estoy muy popular el día de hoy con las preguntas. A ver, senadora, me parece que cuando nosotros, de alguna manera, desde el café en el aire acondicionado, calificamos al pueblo de México de ignorante porque creemos que no va a saber votar, le estamos faltando el respeto al pueblo de México. Pero voy más allá aún. Los verdaderos ciudadanos son los que sufren con el sistema de justicia. Usted, senadora, o yo, si tuviéramos una necesidad en el sistema de justicia, la propia investidura nos pone en ventajas respecto al resto de los ciudadanos. Esa elección es una farsa. Yo convoco a los mexicanos a que ni siquiera pierdan su tiempo en ir a votar. Es más, una muy eficiente forma de manifestarse es que no vayan a votar al circo, a la tomadura de pelo de la elección de un juez. ¿A poco creen, queridas familias mexicanas, que un juez electo por voto popular les va a responder a ustedes? No, le van a responder a Patán Augusto, le van a responder al miserable de Noroña, le van a responder a Ricardo Monreal, le van a responder sobre todo a la Presidente, que en su gigantesca ambición no se conformó con elegir a los ministros que les correspondía, sino que la Presidenta Sheinbaum pretendió devorar al Poder Judicial y poner absolutamente a todos en los cargos de ese poder. Aquí le traigo a Noroña su capita y su coronita y su cetrito de reyesuelo. Para Noroña, para el reyesuelo de Noroña, reyesuelo, póngaselo, Noroña, cínico, cobarde, ruin. Usted, Noroña, es el reyesuelo de los narcopolíticos. Vamos a ir a la sesión de la Comisión Permanente hoy 21 de mayo del 2025. Vamos a ir a este debate que se dio sobre la elección del 1 de junio, donde se van a elegir jueces, magistrados y ministros. No se te olvide que hay que ir a votar, invitar a los amigos, a los vecinos, a los familiares, ya que la oposición está haciendo una campaña para que no salga a votar nadie. Salinas Pliego lo está haciendo en la televisora de los mexicanos. Vamos a ir a este debate donde este morenista abogado le da un calladón de boca a Carolina Villano porque se sentía la muy, porque ha sido magistrada. Amigos y amigas, y como siempre, vamos a ir al tremendo show que hizo Lili Telles, donde le lleva un regalito a Noroña. Amigos y amigas, vamos a ir al video. Gracias, presidenta, senadoras y senadores. La justicia es un instrumento de paz. La justicia es el arte de dar a cada quien lo suyo, pero particularmente en México, la justicia se convirtió en un lujo de unos cuantos. El día de hoy he estado intercambiando llamadas con la senadora Yasmín Bugarín y a nombre del Partido Verde Ecologista y del pueblo de Nayarit, vengo a manifestar un caso concreto donde la justicia ha fallado y por culpa de la justicia, al no haber justicia, se genera un vacío legal que está provocando un problema grave en los límites entre Jalisco y Nayarit. Nada más 11 años han pasado, 11 años desde que la Suprema Corte no ha podido resolver un conflicto de límites entre la comunidad de San Andrés Cochamlata en el estado de Jalisco y la gente de la presidencia municipal del Nayar. El día de hoy tienen retenida desde hace 2 días a la alcaldesa Imelda Escobedo, que desde aquí le mandamos nuestra solidaridad. Y es el caso típico donde las personas, ante la desesperación de no poder tener acceso a la justicia, simple y sencillamente la toman en su propia mano.
El Partido Verde Ecologista manifiesta todo su respaldo y solidaridad con la alcaldesa Imelda Escobedo y con las personas que se encuentran retenidas junto a ella, ya que hemos estado platicando constantemente con la senadora Yasmín Bugarín y está personalmente dándole seguimiento a este caso y a esta preocupación. Solicitamos al Gobierno de México, así como a los gobiernos estatales de Jalisco y Nayarit, establecer un canal de diálogo, pues lamentablemente el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 11 años no se ha dignado a resolver este conflicto. Ante estos vacíos, otros poderes como el legislativo, pero particularmente el ejecutivo, tienen que entrar en auxilio de la población para tratar de dirimir un conflicto que única y exclusivamente está en manos de la Corte, en manos del Poder Judicial, el árbitro constitucional, y que de nueva cuenta vuelve a fallar. Reiteramos que el diálogo es la única vía mediante la cual se deben de resolver estos conflictos. Pero como este caso, hay muchos en todo el país. Nuevo León, para mí el estado más maravilloso del país, estuvo 2 años sin fiscal ante la indolencia, de nueva cuenta, de una corte que era incapaz de resolver el asunto más crítico de un estado, que es la procuración de justicia. Y que luego, cuando emitió una resolución, nadie le entendió a la resolución, ni la propia corte. Lo que viene es un proceso en el cual al pueblo de México se le da la oportunidad de obligar a un poder a que rinda cuentas. Se le regresa el poder al pueblo en base a una reforma que es generosa, porque al final de cuentas, dadas las condiciones actuales del poder legislativo, aquí se pudo haber resuelto por la mayoría aliada del gobierno. Perdón, senador Waldo, el diputado Dorin, sonido, por favor. ¿Con qué objeto, diputado? Sí, Presidencia, con el objeto de consultar al orador por su conducto, si a propósito de indolencias de la Corte me acepta una pregunta cándida. Senador, adelante, tiene 1 minuto para realizar la pregunta y 2 minutos el senador Waldo para contestar. Adelante. Gracias. Senador, a propósito de la indolencia de la Corte, ¿qué opinión le merece la indolencia del Rasputín de la justicia, Arturo Saldívar, que fue cómplice del fiscal Gertz cuando tuvieron en la cárcel a Alejandra Cuevas 1 año y medio por el delito inexistente de garante accesorio, privándole de la libertad, y que no fue hasta que los hijos de ella lo fueron a increpar frontalmente a la Universidad Iberoamericana que él volteó a ver la injusticia que en una venganza política y familiar se había cometido en contra de Alejandra? No por la mala aplicación del derecho, no por la mala interpretación del derecho, sino por la aplicación de un tipo penal inexistente. Su opinión, si es tan amable. Adelante, senador Waldo. Gracias, diputado. Como sabrás, fuimos diputados en la 63, si mal no recuerdo. Soy abogado de profesión y me jacto de ser un buen abogado. Nuestro sistema de derecho está plasmado en un expediente judicial. Al no tener acceso al expediente judicial, yo no puedo actuar en base a dichos. Me parecería irresponsable, en base a un asunto de dichos, poderte contestar esa pregunta. Con gusto, si tuviera el expediente en la mano, te pudiera dar una opinión jurídica. Sin embargo, también es importante señalar que justamente de eso trata la elección del Poder Judicial. De que en el supuesto sin conceder de que hubiera un tráfico de influencias para favorecer a alguien, a partir del 1 de junio, las y los ciudadanos de este país, a las únicas personas que le van a rendir cuentas es al pueblo, no a un senador, no a un diputado, no a un funcionario público. Su único objetivo de ellos va a ser respaldar la decisión popular. Y de eso trata la reforma, de darle el poder al pueblo, de vincular con la comunidad a un poder judicial que es opaco, obsoleto, y que historias como las que tú narras, que yo no tengo en mi poder información para poder dar una opinión, simple y sencillamente es la historia de todos los ciudadanos que se sienten agraviados por un sistema de justicia que no los representa, que se sienten agraviados por personas que al momento de emitir una resolución, y lo digo con todo respeto para los integrantes del Poder Judicial, pero particularmente para los ministros de la Corte, se sienten dioses del Olimpo, que ellos pueden tomar y dirimir sobre ciertos asuntos. Y regreso al caso de mi estado, Nuevo León, un estado bello que en virtud de un conflicto político pasaron casi 2 años para poder resolver una controversia constitucional para la designación de un fiscal. Si en los criterios del Poder Judicial no se ponen sobre la mesa casos como el que pasa hoy entre Nayarit y Jalisco, donde pones a 2 estados soberanos con un conflicto limítrofe y generas un vacío legal, o como en Nuevo León, donde generaste un vacío legal, simple y sencillamente el Poder Judicial al día de hoy ha fracasado. Yo invito a la ciudadanía a participar en esta elección del Poder Judicial, porque es una elección histórica, pero porque también le damos la posibilidad al pueblo de México de que se involucre en uno de los poderes que simplemente en los últimos 100 años no se ha reformado y que es necesario hacer esta reforma. Los juicios en este país duran hasta 7 años promedio.
Hay unos que duran 25 y 30 años y siguen enlatados, pero 7 años. En 10 años tú pagas la hipoteca de una casa y en 7 años no tienes acceso a la justicia. Por eso invito a la ciudadanía a votar a favor, a votar en esta elección del Poder Judicial. Si me permite, por favor, senadora Villán, ¿con qué objeto? Si me permite el orador hacerle una pregunta, presidenta. Le preguntamos al orador. Adelante. Popular el día de hoy. Sí. Gracias. Adelante. Senador, ¿usted cree que la elección popular va a lograr que los juicios duren menos tiempo? ¿Y usted cree que los electores van a tener el tiempo de revisar 36 opciones para ver cuál es el mejor perfil para elegirlo? Me refiero a su carrera, a si es un agente honorable, a diversas causas para poder motivarse a votar. ¿Usted cree que el elector tendrá esa posibilidad de elegir, que van a estar ahí decidiendo entre 6 papeletas por colores y después escoger entre 36 opciones, jueces y magistrados que no saben a qué se dedican, que no saben su especialización y no saben qué van a hacer, porque en su vida pues no ha tenido necesidad de saber cómo está construido el Poder Judicial en el ámbito federal y local, que son muy diferentes? Son 2 preguntas en realidad. Gracias. Adelante, senador. Gracias, presidenta. Estoy muy popular el día de hoy con las preguntas. A ver, senadora, me parece que cuando nosotros, de alguna manera, desde el café en el aire acondicionado, calificamos al pueblo de México de ignorante porque creemos que no va a saber votar, le estamos faltando el respeto al pueblo de México. Pero voy más allá aún. Los verdaderos ciudadanos son los que sufren con el sistema de justicia. Usted, senadora, o yo, si tuviéramos una necesidad en el sistema de justicia, la propia investidura nos pone en ventajas respecto al resto de los ciudadanos. Como abogado de profesión, he visto las injusticias constantes que hace un poder judicial que simple y sencillamente no se preocupa por rendir cuentas. ¿Por qué usted hace un buen trabajo en el Senado? ¿Por qué yo hago un buen trabajo en el Senado? ¿Por qué las senadoras y senadores hacen un buen trabajo en el Senado? Porque todos los días estamos sujetos al escrutinio público, a un proceso de rendición de cuentas, porque hay un tablero que todos los días señala con la intención como votamos nosotros. De eso se trata esta reforma al Poder Judicial, de que los jueces salgan de estas cúpulas donde, como lo dijo la propia ministra Piña, la mitad prácticamente de los empleados al menos tienen un familiar en el Poder Judicial. Imagínense el conflicto de interés permanente en el que están ellos sujetos ahí. De eso se trata esta reforma, de darle al poder al pueblo para que los jueces, magistrados, ministros, en general los integrantes del Poder Judicial puedan rendir cuentas diariamente de su trabajo. En mi opinión, claro que va a agilizar los procesos, porque evidentemente no le van a responder a un par de personas, a un senador, a un gobernador, le van a responder al pueblo de México cada vez que tengan un expediente judicial en sus manos. Listo, presidenta. Bueno, prácticamente terminé ya mi exposición, presidenta. Muchas gracias, senadoras y senadores. Muy bien, muchas gracias. Senador, tiene ahora el uso de la tribuna la senadora María Lili del Carmen Telles García, del Partido Acción Nacional. Hasta por 5 minutos. Desde la más alta tribuna del Senado, del Congreso de la Unión, desde el Senado de la República, me dirijo a todas las queridas familias mexicanas. Estamos viviendo los tiempos de la mafiocracia, de las vendetas políticas, de los narcopactos, de la destrucción institucional, de la sumisión del ciudadano por las armas y por el poder político. Tiempos de la bota, tiempos del cuerno de chivo y del mazo. Ayer en la capital del país, 2 funcionarios públicos fueron ejecutados en la calle a plena luz del día. Mis condolencias a sus familiares, que se suman al luto nacional de cientos de miles de víctimas de la violencia que ha provocado Morena. Y no fue ninguna casualidad. Es el resultado de un modelo mafiocrático donde las interacciones político-criminales se resuelven a balazos y se resuelven con ajustes de cuentas. Sucede en la Ciudad de México, donde ese modelo mafiocrático y clientelar ha sido enraizado por la izquierda por más de 30 años. No pidan que no se politicen los asesinatos porque son un asunto político, son producto de la política de Morena de pactar con los criminales. Esto fue un acto de terrorismo político de alta precisión. Fue un acto terrorista perfectamente cronometrado.
que se dio mientras el Gabinete de Seguridad y la Presidente hablaban en su show mañanero. Fue una exhibición intencional. Esos asesinatos fueron una exhibición intencional de las mentiras de Sheinbaum, de que había bajado la violencia. Y qué trágica coincidencia ver al Estado de rodillas ante la criminalidad a tan solo unas horas de que aquí el presidente del Senado se ocupara de poner de rodillas a un ciudadano para llenar sus ínfulas de tirano, para curar su ego herido y para sanar sus inseguridades de burócrata de cuarta. Como en un narcovideo, donde los mafiosos arrodillan a sus enemigos para pedir perdón, Noroña, el tirano enano, arrodilló a un ciudadano mexicano solo porque dijo lo que piensa. Noroña, ¿por qué no mejor exige que vengan los sicarios que mataron a los hijos de las madres buscadoras? Por favor, senadora Lili Téllez. Paren mi tiempo. Está el diputado Leonel Godoy solicitando la palabra desde su escaño. Por favor, ¿con qué objeto, diputado Es Godoy? una moción de orden con apego al tema, Presidenta. Hemos debatido. Efectivamente, el artículo 115 nos pide que hemos debatido en estas semanas en la Comisión Permanente la diferencia de apego al tema a la reconvención prevista en el artículo 61 constitucional, que es un derecho de toda legisladora o de todo legislador que debemos de respetar plenamente. Pero el apego al tema tiene que ver con la calidad del debate, no tiene que ver con la libertad de expresión de una legisladora o de un legislador. Entonces, cuando nosotros hemos planteado a la senadora apego al tema, no es para coartar su libertad de expresión, es para que conduzcamos el debate como debe de ser. Aquí hay un orden, los partidos políticos resolvieron y yo por eso solicito respetuosamente, Presidenta, que le pida a la oradora que se apegue al tema en los términos del reglamento del Congreso General. Es correcto, diputado Godoy. En el artículo 105 del reglamento para el gobierno del Congreso General se señala que se debe de reorientar a la legisladora o legislador en estos casos, ¿no? Por eso le pido a la senadora que se circunscriba al tema que estamos tratando y que además deje de vertir injurias contra el presidente de esta comisión permanente. Y lo digo sobre todo justamente por este artículo 105. Adelante, senadora, y por favor circunscríbase al artículo 105. Permítame de nuevo, senadora Villano, ¿con qué objeto? Pregunta. Sí. Le preguntamos a la oradora si acepta una pregunta. Sí, claro. Adelante. Tiene un minuto, senadora Villano. Senadora Lili Téllez, quiero preguntarle si en este ejercicio que se va a hacer para apoderarse del Poder Judicial por una vía costosa y además ridícula, ¿qué va a pasar cuando un funcionario del régimen o un representante popular esté en un juicio? ¿A quién le va a responder el juez? ¿Al pueblo o a ese personaje? ¿O lo va a someter, como hemos visto, a que venga a pedirle perdón? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias. Tiene 2 minutos, senadora Lili, para responder. Gracias, senadora Villano. Evidentemente, esa elección es una farsa. Yo convoco a los mexicanos a que ni siquiera pierdan su tiempo en ir a votar. Es más, una muy eficiente forma de manifestarse es que no vayan a votar al circo, a la tomadura de pelo de la elección de un juez. ¿A poco creen, queridas familias mexicanas, que un juez electo por voto popular les va a responder a ustedes? No, le van a responder a Patán Augusto, le van a responder al miserable de Noroña, le van a responder a Ricardo Monreal, le van a responder sobre todo a la Presidente, que en su gigantesca ambición no se conformó con elegir a los ministros que les correspondía, sino que la Presidenta Sheinbaum pretendió devorar al Poder Judicial y poner absolutamente a todos en los cargos de ese poder. Gracias, senadora. Continúe con su tiempo, senadora, y le pido de nuevo que atienda el artículo 105. Ya comentado. Senadora Margarita, ¿con qué objeto? Senadora, que le haga una pregunta. Pregunto, senadora Lili Téllez, si acepta una pregunta de la senadora Margarita. Qué interesante. Aceptaré una pregunta de la senadora que acaba de emitir
un juicio como si fuera perito sobre lo que le sucedió Muy bien, al ¿la buque. acepta? ¿Sí o Es no? usted la misma que dijo que el metro se cayó porque Bueno, ¿la murieron las acepta o no la ballenas. acepta, No le senadora? acepto. Adelante, Como le continúe dice con su usted a la- intervención. Senadora Margarita, por favor. Adelante, senadora Lili Telles. ¿Por qué Noroña no llama a los líderes de los cárteles a pedir disculpas a todo México aquí en el Senado? Aquí le traigo a Noroña su capita y su coronita y su cetrito de reyesuelo. Para Noroña, para el reyesuelo de Noroña, reyesuelo, póngaselo, Noroña, cínico, cobarde, ruin. Usted, Noroña, es el Senadora reyesuelo de Lili los Telles. narcopolíticos, el reyesuelo de las Permítame, ratas, senadora el Lili reyesuelo Telles. de los burócratas de cuarta. Y arrodíllese, Noroña, sobre sus Senadora verdaderos Lili jefes, Telles, por los favor, narcopolíticos. permítanos. Aquí le dejo a Noroña, al reyesuelo de los narcopolíticos, su traje ridículo de rey. Mexicanos, queridas familias mexicanas, no le tengan miedo al narcopolítico de Noroña. Pido una moción de ilustración. Sí, adelante. ¿En qué sentido, senadora? Que pongan un video. ¿El video lo entregó usted a quién, perdón? A servicios parlamentarios. Proceda, por favor, el cuerpo técnico a la moción de ilustración. Sí, llama a tu pinche presidente. No se vaya este presidente. No lo voy a llamar a la mesa. Continúe la oradora. Reitero y suscribo cada palabra que le dijo Noroña, que le dijo a Noroña, el ciudadano valiente Permítame, que Noroña senadora hizo que le Lili pidiera Telles. disculpas. Diputada Alma Rosa, ¿con qué objeto? Sonido al escaño. Moción de orden, por favor. Nuevamente que Adelante. se apegue al tema. Es una vergüenza. El pueblo de México nos está escuchando. Es una vergüenza que tomen la tribuna de esta manera. Gracias. Senadora Lili Telles, le pedimos de nuevo que respete el artículo 105 del reglamento para el gobierno interior del Congreso General del que usted es parte. Continúe con su intervención. Queridas familias mexicanas, así se ve la mafiocracia, con el ciudadano arrodillado ante el Estado y el Estado arrodillado ante el crimen. Ánimo, mexicanos, estemos de pie y alcemos la voz. Volveremos a fundar a la República Mexicana. Y entréguenle al cobarde de Noroña, que salió corriendo. Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Enrique Insunza Cázares de Morena. Y le pido al personal, a la secretaría, retire el material. Con el permiso, senadora presidenta. Adelante, senador. Si no me equivoco, hay una cosa en la que divergimos diametralmente quienes forman parte de la oposición y sirven a una oligarquía por muchos años, siglos, enquistada en este país, y quienes servimos a la causa de la transformación. Tiene que ver con el concepto de democracia. Ellos, quienes representan a la oligarquía, la conciben a la medida de sus intereses y de sus privilegios. Nosotros la concebimos a la medida de la soberanía del pueblo de México. La reforma con más grandes presidentes que ha tenido México, el presidente López, de la soberanía del pueblo de México. La reforma constitucional en materia judicial, publicada el 15 de septiembre del año 2024, por uno de los más grandes presidentes que ha tenido México, el presidente López Obrador, justamente responde a esa visión democrática.
Esa visión que se hunde en la historia de México y que responde a los postulados del gran Morelos, que en los sentimientos de la nación nos dejó el germen de la soberanía popular, como un mandato que reside exclusivamente en el pueblo, el único y auténtico soberano. Y así pasó ese germen a la Constitución de 1857 y a la de 1917. Quiero decirles que la visión conservadora no es nueva en nuestro país. Viene esta lucha de conservadores